Aportaciones de la química a la medicina. Las aportaciones de la química a la medicina han contribuido a desarrollar muchos avances que salvan vidas constantemente, permitiéndonos vivir más tiempo, más felices y más saludables. A lo largo de gran parte de la historia humana, la medicina y la atención de la salud era primitiva. Si la gente se enfermaba o se lesionaba, los médicos no podían hacer más que reconfortarlos y mantenerlos limpios. Los últimos 100 años han revolucionado la forma en que los médicos tratan a los pacientes para curar enfermedades, reparar lesiones e incluso prevenir problemas de salud antes de que ocurran. Los químicos y los ingenieros químicos, con su arduo trabajo, han ayudado a la revolución de la medicina moderna mediante el desarrollo de productos farmacéuticos novedosos, la creación de nuevos equipos médicos y la refinación de los procesos de diagnóstico. Millones de vidas humanas se han salvado y mejorado por los avances médicos desarrollados a través de la química. Uno de los grandes aportes que ha dado la química es el entendimiento del cuerpo humano. Esto lo ha hecho gracias a la bioquímica, que es el estudio de la química que se produce dentro de los organismos vivos y se centra especialmente en la estructura y función de los componentes químicos de los organismos mismos. La bioquímica gobierna todos los organismos vivos y todos los procesos que ocurren en ellos. Los procesos bioquímicos ayudan a explicar la complejidad de la vida mediante el control del flujo de información y mediante la señalización bioquímica y el flujo de energía química a través del metabolismo. Para entender cómo una enfermedad afecta al organismo, hay que entender el cuerpo humano en su totalidad. Durante años, los médicos solamente estudiaban la anatomía humana sin comprender su funcionamiento fisiológico y bioquímico. El desarrollo de la química cambió la forma en que se hacía la medicina. Un segundo aporte fue la fabricación de medicamentos. La mayoría de los medicamentos están involucrados con la inhibición de una enzima específica o la expresión de un gen. El bloqueo del sitio activo de una enzima requiere un bloqueador o inhibidor desarrollado especialmente para desactivar la función de la enzima. Dado que las enzimas son proteínas, sus funciones difieren en función de la forma y los fármacos inhibidores deben ser personalizados para cada enzima diana. Desde una aspirina hasta antirretrovirales para el tratamiento del VIH, esto requiere estudio e investigación y desarrollo en química. El descubrimiento y el desarrollo de fármacos es una de las actividades más complejas y costosas dentro del marco de la industria farmacéutica. Abarca una amplia gama de actividades de extremo a extremo, con una gran cantidad de la cadena de suministro y servicios de apoyo. Se estima que el costo promedio para investigar y desarrollar cada farmacéutico exitoso es de entre 800 y 1.000 millones de dólares. Y si bien es cierto que la farmacología se encarga del desarrollo de medicamentos, su descubrimiento recae en la química médica. La identificación y validación de dianas de fármacos, el diseño de fármacos racional, la biología estructural, el diseño de fármacos basados en cálculos computacionales, el desarrollo de métodos y el desarrollo H2L. Las técnicas y los enfoques de la biología química, la química orgánica sintética, la bioquímica combinatoria, la enzimología mecanística, la química computacional, la genoquímica y el cribado de alto rendimiento son utilizados para los químicos medicinales para el descubrimiento de fármacos. La química medicinal es una de las áreas de más rápido desarrollo dentro de la disciplina de química a nivel global. Es el estudio del diseño, efectos bioquímicos, aspectos regulatorios y éticos de los fármacos para el tratamiento de la enfermedad. Además, la química ha ayudado mucho al momento de realizar un diagnóstico médico. Cuando un bioanalista hace un análisis de sangre, está usando química. Los departamentos de química de los laboratorios médicos del hospital analizan la sangre, la orina, etc., para analizar las proteínas, los azúcares y otras sustancias metabólicas e inorgánicas. Las pruebas de electrolitos son un análisis de sangre de rutina, probando cosas como potasio y sodio. Los químicos han desarrollado útiles herramientas de diagnóstico utilizadas todos los días en hospitales, como la resonancia magnética y la tomografía computarizada. Estas técnicas permiten imágenes usando ondas magnéticas o rayos X para que los médicos puedan ver órganos, huesos y tejidos dentro de un paciente, además de desarrollar muchos materiales médicos. Más allá de los aportes que ha hecho la química en la medicina, podemos mencionar cómo está involucrada la química en hospitales y clínicas cotidianamente, desde guantes de látex, catéteres, bolsas para orina, sondas e inclusive las jeringas están hechas con materiales químicos.
Cabe mencionar también que la industria química es encargada de la producción de prótesis. Dichas prótesis son usadas para el reemplazo de miembros perdidos o para cirugía cosmética, como por ejemplo las prótesis mamarias. Por otro lado, cuando se reemplaza un hueso en un paciente, debe hacerse con un material que el organismo no rechace. Por lo general es titanio, pero se han hecho investigaciones para el reemplazo con material sintético similar al coral. El origen de la aplicación de la química en la medicina comenzó con Paracelso, hombre que fue pionero en el uso de minerales y otros químicos en la medicina. El mercurio, el plomo, el arsénico y el antimonio, venenos para los especialistas, eran curas en su opinión. Aunque la mayoría de sus recetas han caído en desgracia, el arsénico todavía se utiliza para matar a ciertos parásitos. El antinomio fue utilizado como un purgativo y ganó mucha popularidad después de que se usó para curar a Luis XIV. Paracelso escribió muchos libros sobre medicina, aunque la mayor parte de su obra no fue publicada hasta después de su muerte, y su influencia aumentó póstumamente. Los primeros cursos de química médica se impartieron en Jena a principios de 1600 y la nueva medicina química inventada por Paracelso fue publicada en el Imperio Otomano poco después. Aunque pensamos en Paracelso como el primer químico médico, él se consideraba a sí mismo como un alquimista, y en sus escritos abundan la astrología y el misticismo. Incluso sus preparaciones de productos químicos son como pasajes de un grimorio. En todo caso, él tenía el alma de un científico y prefería la experiencia directa sobre las autoridades antiguas. Aunque no fue plenamente apreciado hasta su muerte, la medicina sería un campo diferente sin sus contribuciones. La química, hoy en día, es uno de los procesos más aplicados en la industria de los alimentos, así como también en otras cosas. A través de ella, los alimentos llevan a cabo ciertas transformaciones para su propia conservación, mejorando así las propiedades que los constituyen. Actualmente, la población consume varias cantidades de sustancias químicas que se encuentran en los alimentos. Esto se debe a que la mayoría de los alimentos son a base de la química, contiene un alto índice de aditivos, saborizantes y colorantes artificiales para la elaboración de papitas, pastas, dulces y otros. Los procesos utilizados en la industria de alimentos constituyen el factor de mayor importancia en las condiciones de vida y en la búsqueda de soluciones que permitan preservar las características de los alimentos por largos periodos, utilizando procedimientos adecuados en la aplicación de sustancias químicas en los alimentos, tales como el enfriamiento, congelación, pasteurización, secado, ahumado, conservación por productos químicos y otros de carácter similares que se les puede aplicar estas sustancias para su conservación y al beneficio humano. Los aditivos constituyen importancia en el valor de los alimentos procesados, ya que son empleados a alimentos más de 2.000 aditivos alimentarios, colorantes artificiales, endulcorantes, antimicrobianos, antioxidantes autorizados para usarse en los alimentos. La mayor parte de los alimentos como harinas, enlatados, contiene aditivos para aún más las golosinas, los pepitos. El nitrógeno es una de las formas más natural de darle protección a los alimentos de los defectos no deseados del oxígeno. El nitrógeno cumple ciertos requisitos en la disponibilidad, manejo y propiedades que influyen en la preservación, las cuales con la química, la física y características organolépticas. En la industria de alimentos, el nitrógeno se aplica en la producción de aceites vegetales y de pescados, grasas animales, carnes, productos lácteos, en granos como el café, maní, almendras, nueces, pasteles y alimentos preparados, en jugos y pulpas de frutas y vegetales, conservación de vinos, entre otros. Su conservación es que en la aplicación de nitrógeno como gas inerte permite mantener las características organolépticas de los alimentos por largos periodos. Estas características son alteradas normalmente por la utilización de los métodos convencionales. El envasado con atmósferas protectoras de nitrógeno permite eliminar las alteraciones bacterianas y químicas que sufren los alimentos en los procesos convencionales. Sus ventajas son que conservado de cualidades organolépticas, conservado de nutrientes, conservado del calor, no permite la proliferación de las bacterias,
Su aplicación puede efectuarse en instalaciones ya existentes y en todos los sistemas de envasado en líneas. En cuanto a la congelación criogenética, o sea, criocongelación, este proceso consiste en la aplicación intensa del frío para reducir la temperatura a menos de 18 grados como mínimo, bloqueando así de esta manera las reacciones bioquímicas de los procesos enzimáticos que destruyen los alimentos. La congelación mediante los sistemas convencionales requiere de largos periodos, sufriendo los alimentos la deshidratación celular, pérdidas de proteínas, color, sabor, etc., perdiendo hasta un 10% de H2 en peso. Ventajas. Aplicable a diferentes productos, carnes, verduras, frutas, alimentos preparados, etc. Deshidratación menor a 0.5% del peso específico. Inalterabilidad del aspecto superficial. Notable reducción de los costos de inversión. En cuanto a la pulverización, son sustancias que presentan bajos puntos de ablandamiento o termosensibles como productos provenientes del caucho, productos oleaginosos, alimentos y productos farmacéuticos, al igual que algunos materiales que no pueden ser triturados en molinos convencionales. Son hoy día fácil y económicamente pulverizados con nitrógeno líquido. En la industria del café, azúcar, especies y oleaginosas, etc., esta aplicación presenta ventajas adicionales, tales como los incrementos de la producción, reducción del consumo de energía, homogeneidad del producto y disminución de material reciclable. El hidrógeno. En las grasas, aceites y ácidos grasos, el hidrógeno se aplica para modificar algunas propiedades físico-químicas tales como punto de fusión, estabilidad química y disminución del color y olor. Los aceites comestibles comúnmente hidrogenados son los de soya, palma, maní y maíz. Sparger. Muchos líquidos poseen gases disueltos no deseados, que ocasionan deterioro o mala calidad del producto. Estos gases de los fluidos son eliminados por sistema de Sparger, manteniendo la pureza del producto. Otsikar pone en sus manos esta tecnología para la industria alimenticia, química, petroquímica y petrolera. Mientras tanto, la irradiación consiste en exponer a niveles altos de radiación para matar los insectos y las bacterias nocivas. Luego se empaca